Jueves 4 de marzo de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones reporta que 47% de candidatos al Congreso tienen estudios superiores. Periodistas de diversas regiones participan en programa Conoce a tu candidato del JNE. JNE brinda capacitación a jurados electorales especiales con miras a elecciones generales. Amigos, de inmediato vamos con el desarrollo de la información. Tras la incorporación del segundo grupo de jurados electorales especiales, el Jurado Nacional de Elecciones brindó un taller informativo para capacitarlos en cuanto a sus funciones y labores en el marco de las elecciones generales 2021. Vamos a verlo. El Jurado Nacional de Elecciones realiza un taller informativo para los presidentes y miembros de los jurados electorales especiales tras la juramentación de 32 titulares que se incorporan en el marco de las elecciones generales 2021. Se va a iniciar el lunes, se tomó el juramento, hoy día se va a iniciar un taller muy importante para poder homogenizar los conceptos de carácter general que van a permitir un desarrollo más eficaz de nuestras difíciles labores. Quiero, al declarar inaugurado este taller, expresar que en las manos de ustedes y de nosotros, desde luego, se encuentra el porvenir del país en los próximos 5 años. En el primer día del taller se observó el marco normativo del proceso de elecciones generales 2021, así como las funciones de los organismos electorales de la OMPE, RENIEC y del JNE. Se entiende, estas tres entidades actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación de acuerdo con sus atribuciones. El objetivo del sistema electoral quiere decir, asegurar que las votaciones traduzcan, quiere decir, representen la expresión, primero auténtica, o sea, la que es, sea buena, mala, nos guste o no nos guste, pero auténtica, libre, que la gente, que los votantes, que los electores efectúen su voto, se entiende, sin coacción, sin presión, y espontánea, de lo que los salgan, de lo que ellos han, se entiende, razonado, pensado, meditado. Eso es espontáneo, o sea, que salga naturalmente de ellos. Y que los escrutinios, al final, la contabilidad, el cómputo de los votos sean el reflejo primero oportuno. El abogado de Secretaría Técnica del Jurado Nacional de Elecciones, Arturo Camarena, expuso sobre la propaganda electoral, en qué lugares y medios está permitida, cuáles son las infracciones que se cometen, entre otros elementos que se deben evaluar en estos casos. Del proceso actual, esto ha variado, ha cambiado. Como nosotros sabemos, la ley 30-9005 ha modificado esto. La propaganda electoral a través por radio y televisión se tiene que hacer a través del financiamiento público. ¿Y quién lo regula o quién está a cargo de llevar adelante esto o de verificar si esto se realiza de acuerdo a los parámetros preestablecidos? Definitivamente que es la OMP. Tal es así que mediante ley 31046 se determina que la OMP es el ente encargado de poder determinar si se ha realizado alguna infracción por estos hechos o propiamente por la propaganda electoral realizada a través de estos medios, ¿no? Como es la radio y la televisión. Ahí tendríamos que agregar que los pronunciamientos sobre infracción de propaganda electoral que determine la Oficina Nacional de Procesos Electorales es posible de recurrir, es decir, es posible de impugnarlo. ¿Y quién sería el ente de resolverlo? Es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, aquí tenemos una variación sustancial, ya que la propaganda electoral por temas o realizado por los medios de radio y televisión ya no es competencia de los jurados electorales especiales. Cabe señalar que estos 32 jurados electorales especiales, sumados a los 28 instalados el 16 de noviembre pasado, tienen competencia para tramitar causas sobre publicidad estatal, propaganda electoral,
neutralidad en periodo electoral y encuestas electorales que se generen en su respectiva circunscripción administrativa y de justicia electoral, entre otras labores. Por su parte, la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones indicó que hasta el momento han excluido 181 candidatos en este proceso electoral. La carrera electoral ha dejado hasta la fecha 181 candidatos excluidos, según el último reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. La especialista en la COPE, Elizabeth Orihuela, explicó a detalle dichas exclusiones. En este caso, por la misma envergadura de la cantidad de candidatos al Congreso, en el caso de congresistas que han sido excluidos, tenemos un total de 161 congresistas excluidos a nivel de todos los 3.026 candidatos que se hayan presentado en estas elecciones. Y en menor porcentaje tenemos al Parlamento Andino con 20 exclusiones de un total de 256 candidatos presentados. A nivel presidencial no se ha advertido ningún tipo de exclusión. De un total de 3.342 candidatos que se han presentado en este proceso electoral de elecciones generales, tenemos que se han inscrito 2.786 candidatos, que representa el 83.36%. Del total, tenemos 181 excluidos de todos los candidatos, que representa el 5.42%. Con respecto a la causal más recurrente en este proceso electoral, la especialista nos detalla. Bueno, entre las causales que se ha advertido de la revisión de todas las exclusiones en forma general de todos los candidatos presentados y que están postulando en los distintos niveles de elección, se ha observado que la más recurrente en este caso es la omisión de declarar sentencia en la declaración jurada de hoja de vida, que ocupa en primer lugar con 96 casos y representa el 53.04%. Seguidamente tenemos a la omisión de información en el rubro 8, ingreso de bienes y rentas, con 59 casos, que representa el 32.60%, ¿no? Esos son los más recurrentes, creo que entre esas está casi el 85%. Cabe resaltar que según el cronograma electoral, hasta el 12 de marzo se podrían excluir a aspirantes de estos comicios por alguna falta en hojas de vida o dádivas. En cuanto a candidatos que quedaron fuera, según elección, en el caso de congresistas que han sido excluidos, tenemos un total de 161 congresistas excluidos a nivel de todos los 3.026 candidatos que se hayan presentado en estas elecciones. Y en menor porcentaje tenemos al Parlamento Andino con 20 exclusiones de un total de 256 candidatos presentados. A nivel presidencial no se ha advertido ningún tipo de exclusión. Y sobre los departamentos que encabezan la lista con más candidatos, la especialista señaló que Lima se encuentra entre los primeros. El Distrito Electoral de Lima Metropolitana presenta 25 casos respecto al total, y también tenemos en segundo lugar a lo que es Piura con 11 candidatos excluidos, y en tercer lugar se ubican con 10 candidatos cada uno los distritos electorales de Huancavelica y Moquegua, ¿no? Bien, ahora la Agencia de Noticias Andina nos comparte un informe sobre el reto que significará para la OMPE la capacitación de más de 500.000 de miembros de mesa. Veamos. El reto para la OMPE durante estas elecciones generales en pandemia significa también salvaguardar la salud y la seguridad de quienes participan en los comicios, y eso incluye a los miembros de mesa, para evitar aglomeraciones de personas y más contagios. La OMPE capacita a los 518.928 miembros de mesa titulares y suplentes, y bajo la actual coyuntura ofrece la facilidad de la capacitación virtual. Tenemos una plataforma donde brindaremos la capacitación para los actores electorales. Actualmente estamos usando esta plataforma para capacitar al personal que ha sido contratado y que seguirá siendo contratado para elaborar en este proceso.
Sin embargo, muchos ciudadanos aún no tienen acceso a las tecnologías modernas de la información. En este caso, los miembros de mesa podrán acudir a capacitaciones presenciales, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social. Va a haber capacitación presencial para aquellos que quieran acudir a la capacitación presencial en instituciones educativas, guardando todos los protocolos necesarios para mantener la seguridad. En estas instituciones educativas se dará capacitación para enseñar todo el procedimiento que se requiere en la instalación, sufragio y escrutinio. Se entrarán por grupos de 8 personas, no más. Daremos en su momento la lista de las instituciones educativas que se nos estarán facilitando para hacer estas actividades. Toda la información relacionada a las capacitaciones de miembros de mesa se da a conocer a través de la página web de la OMPE y en sus redes sociales. Bien, les compartimos un dato importante. Antes de ir a las urnas este 11 de abril, el 47% de las postulaciones al Congreso de la República tiene estudios superiores. Vemos más detalles en la siguiente nota. Al observar las candidaturas al Congreso de la República para las elecciones generales 2021, según nivel educativo, la mayoría de postulaciones tiene estudios superiores. La cifra alcanza el 47%. Mientras que los aspirantes con estudio de posgrado el 28%. Desagregando según el sexo de cada candidatura, el perfil electoral número 5 señala que existe una mayoría de hombres con estudios de posgrado, el 33%, en comparación a las candidaturas de mujeres, la cual alcanza el 24%. Por otro lado, al analizar los estudios superiores se identifica una proporción similar en la cantidad de hombres y mujeres que alcanzaron este nivel educativo con 45% y 48% respectivamente. Con respecto a las diferencias de grado educativo, según organización política, el partido con más postulaciones con estudios de posgrado es Alianza para el Progreso, seguido de Juntos por el Perú, Acción Popular y el Partido Morado. Las organizaciones políticas con menos estudios de posgrado son Democracia Directa, Renacimiento Unido Nacional y el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP. Amigos, vamos a hablar sobre la fiscalización que realiza el Jurado Nacional de Elecciones en la propaganda electoral. Vamos a conversar con Miguel Ángel de la Cruz, él es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales de nuestra institución. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Coméntenos, por favor, ¿a qué llamamos propaganda electoral indebida? Bueno, la propaganda electoral indebida, primero hay que dar el concepto de lo que es propaganda electoral. Propaganda electoral es toda acción, ¿ya?, que realizan las organizaciones políticas y los candidatos a fin de obtener un resultado electoral. En este caso, es obtener el voto del electorado, ¿no? ¿Y a qué llamamos publicidad electoral prohibida? Es aquella que infringe las normativas electorales vigentes. Bien, ¿a partir de qué momento del calendario electoral el Jurado Nacional de Elecciones comienza con la fiscalización de esta propaganda electoral? Bueno, en el marco de reglamento emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, se considera candidatos a aquellos que han presentado, aquellas organizaciones políticas que han presentado lista de candidatos ante los jurados electorales especiales. A partir de esta fecha es que todos los candidatos presentes en la lista que hagan proselitismo político deben hacerlo en el marco que establece la ley. Listo. Bien, ahora tenemos un último reporte de la Dirección Nacional de Fiscalización de nuestra institución sobre la cantidad de incidencias, de reportes de propaganda electoral indebida. Si podría comentarnos, por favor, ¿de qué se trata? ¿Cuántos son? Bueno, a la fecha tenemos 400 reportes de incidencia sobre
propaganda electoral que infringe la normativa electoral. Bien, en ese sentido, ¿cuáles son los casos que tienen mayor incidencia? Bueno, las mayores incidencias o las mayores infracciones que cometen las organizaciones políticas son hacer propaganda electoral en predios de dominio público sin autorización. Es decir, colocan sus elementos publicitarios, sean estos carteles, afiches, paneles, en lugares no permitidos por las entidades estatales que administran dichos bienes, ¿no? Asimismo, en un segundo lugar podemos nombrar que es la propaganda electoral emitida por radio, televisión, con financiamiento privado. Como sabemos, en este proceso electoral, las organizaciones políticas y terceros, así como los mismos candidatos, no pueden contratar propaganda electoral directamente con algún medio de comunicación por radio o televisión. Esto se realiza a través de la franja electoral que emite la OMPE. Listo. Asimismo, en un tercer lugar, está la propaganda prohibida por ordenanzas municipales a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que la ley orgánica de elecciones y su reglamento, el reglamento de propaganda electoral, que es la resolución 306 del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya?, establece que son las municipalidades, tanto provinciales como distritales, las encargadas de regular la propaganda electoral en sus respectivas jurisdicciones. Es decir, pueden o deben ya ubicar o asignar espacios en las vías públicas para que las organizaciones políticas en dichos lugares puedan colocar sus elementos publicitarios y difundir sus propuestas a la ciudadanía. Listo. Pero... Sí, adelante. Ya, pero muchas políticas no respetan las prohibiciones establecidas en dichas ordenanzas. Y esta es la tercera causa de infracción que han registrado los fiscalizadores desplegados a nivel nacional. Bien, ahora nos detenemos un momento aquí porque vamos a incidir en esta normativa de las municipalidades. ¿Qué pasa si un candidato, una organización política coloca publicidad, sus elementos publicitarios en un lugar que está prohibido? Recuerdo que el año pasado, en las elecciones congresales, la Dirección de Fiscalización realizaba operativos. ¿Este año se va a hacer lo mismo? Bueno, al momento nosotros tenemos desplegados más de 300 fiscalizadores a nivel nacional. Ellos están recorriendo todos los lugares por donde las organizaciones políticas comúnmente hacen o ubican sus paneles de propaganda electoral, y en base a la normativa de la ordenanza emitida por dichos municipios de esas jurisdicciones, procede a levantar la infracción respectiva y comunica por intermedio del Jurado Electoral Especial a las municipalidades para que en uso de sus funciones procedan a sancionar a las organizaciones políticas y en algunos casos a multarlos, ¿no? Listo, perfecto. Bien, ahora regresamos a los casos, a las infracciones relacionadas con avisos y spots en radio y televisión que están totalmente prohibidos, como usted le mencionaba. ¿Cuáles son las sanciones para estas organizaciones políticas y para los medios de comunicación que cometen esta infracción? Bueno, quienes incumplan el financiamiento público indirecto, o más conocido como la franja electoral, que administra la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ellos van a ser sancionados por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE, debido a que dentro de su reglamento establece como una falta muy grave el contratar con medios de comunicación en periodos electorales. Bien. Listo. Ahora, respecto a la colocación de propaganda en los postes de alumbrado público, ¿esto está permitido o también es una infracción?
Bueno, esta es una infracción señalada mayormente por las ordenanzas que emiten las municipalidades, tanto distritales como provinciales. Dentro de los espacios que ellos consideran como infracción, está el uso de los postes para difundir propaganda electoral. Hay que tener en cuenta que según la Ley Orgánica de Municipalidades, las entidades encargadas de velar por el respeto del espacio público y de autorizar la colocación de paneles, no solo de propaganda electoral, sino paneles comerciales y demás implementos publicitarios en las vías públicas, son las municipalidades, ¿no? En sus dos niveles, provinciales y distritales. Entonces, ellas están facultadas para sancionar a aquellas organizaciones políticas que hacen uso de los postes de alumbrado público, y no solo de alumbrado público, también de telefonía, de cable y otros que se ubican en la vía pública. Listo. Ahora, también hay que recordar que está totalmente prohibido el uso de temas religiosos de cualquier credo durante la campaña electoral. ¿También se ha registrado en esas elecciones generales 2021 este tipo de casos? Bueno, a la fecha tenemos 12 infracciones donde los candidatos invocan temas religiosos en la difusión de su propaganda electoral, ¿no? Bien, listo. Ahora, ¿hasta qué momento del cronograma electoral se puede realizar propaganda electoral? Bueno, hasta 24 horas antes del día de la elección, es decir, exactamente hasta el día viernes 9, hasta las 11:59 horas, ¿ya? Podemos realizar, se puede realizar la difusión de propaganda electoral. A partir de ese momento, de las 00 horas del día sábado anterior al día de la elección, ¿ya? Está totalmente prohibida. Asimismo, el día de la elección, los electores y así como los personeros y demás actores electorales no pueden utilizar indumentaria que lo identifique con una organización política, ¿no? Bien, los medios de comunicación están prohibidos también de transmitir entrevistas hasta el día sábado a las 00 horas. Sí, efectivamente, ¿no? Es el periodo de silencio electoral que está contemplado en la norma a fin de que los electores puedan reflexionar o hacer un análisis sobre su voto. Excelente. Listo. Señor de la Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, es importante recordar a las organizaciones políticas y a los candidatos que tienen que respetar el tema de la propaganda electoral, que existe la normativa vigente, el reglamento, y de esta manera evitamos las infracciones, las multas y las sanciones. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos. No se muevan. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en JN Noticias. Periodistas de reconocidos medios de Lima y regiones vienen participando en las distintas emisiones del programa Conoce a tu candidato. Cada uno de ellos busca que el elector conozca más propuestas de los postulantes al Congreso. Desde su estreno, el programa Conoce a tu candidato de JNTV ha contado con la intervención de periodistas de distintos medios de la capital y regiones. En cada uno de los programas emitidos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana, 2 periodistas intervienen con preguntas directas sobre temas urgentes en el país y así conocer las acciones que tomaría cada postulante de llegar al Congreso este 2021. Candidato, el año pasado miles de estudiantes no pudieron acceder a las clases remotas porque no tenían televisor, porque no tenían acceso a internet, no tenían computadoras. De llegar al Congreso, ¿cuál sería su propuesta para revertir esta situación? Han participado periodistas de importantes medios de Lima, como Rocío Maldonado y Fidel Gutiérrez de la agencia de noticias Andina. La periodista Maricel Linares de Willax TV, Brian Ortiz, periodista del diario Correo,
y Anthony Requena, periodista de Radio Nacional. La siguiente pregunta es para la candidata Catherine Ampuero de Alianza para el Progreso. En el caso del Vacunagate, ¿cómo considera que está actuando la Procuraduría y en tal caso, cómo debería actuar? Desde el Congreso, ¿cómo se puede garantizar que el procurador defienda realmente los intereses del Estado y no del gobierno en casos como este? Además, Conoce a tu candidato se complace en presentar a periodistas de las regiones de nuestro país como Irving Shoja de Media TV de Ayacucho, Vivian Hernández de Vía Televisión de Tarapoto, Willy Mori, periodista de Radio La Grande de Trujillo. La pregunta es para el candidato de Victoria Nacional. El Perú está con una alta tasa de desempleo. ¿Cómo trabajaría desde su bancada para revertir la crisis que nos deja esta pandemia? Para informarse de las propuestas de los postulantes de Lima y regiones al Congreso, recuerde que cada una de las emisiones pasadas de Conoce a tu candidato las podrá encontrar en las redes del JNE, así también podrá sintonizar las nuevas transmisiones en vivo por el canal 44 y 516 de Movistar. Bien, por su parte, la OMP fija horario diferenciado para la jornada electoral en el extranjero. Decisión considera las condiciones y medidas de cada país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales habilitó a las oficinas consulares a acogerse a un horario diferenciado de la jornada electoral para las elecciones generales en el extranjero, la misma que se iniciará a las 8 de la mañana y finalizará a las 4 de la tarde. La decisión fue tomada debido a que en diversos países se ha decretado un horario de toque de queda que entraría en conflicto con el horario de la jornada electoral establecida para las elecciones del 11 de abril. Esto es desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, según el reporte de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. La norma refiere que la vigencia del toque de queda es una situación ligada a la pandemia ocasionada por la COVID-19, que dificulta la organización y ejecución del proceso electoral. La resolución faculta a las oficinas consulares a establecer excepcionalmente un horario de votación más restringido en estricta observancia de las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 vigentes en su circunscripción. Asimismo, dispone que la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares deberá comunicar a la OMP la relación de oficinas consulares que se acojan a este horario diferenciado. En el extranjero se encuentran hábiles para votar 997.033 compatriotas, para quienes se habilitarán 221 locales de votación, en los que se distribuirán en 3.440 mesas de sufragio. En un evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones se resaltaron las buenas prácticas a fin de acortar la brecha de desigualdad en los derechos civiles y políticos de las personas en situación de vulnerabilidad. Veamos. O desde la OEA no hablamos de grupos vulnerables per se, hablamos de grupos que por sus condiciones de identidad que he venido describiendo se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad. Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, indicó que en América Latina aún existen muchos grupos en situación de vulnerabilidad, creando una desigualdad no solo en derechos económicos y sociales, sino también en derechos civiles y políticos. Estamos hablando de personas migrantes, refugiadas, estamos hablando de personas del colectivo LGBTI, estamos hablando de niñez, adolescencia, personas afrodescendientes, personas indígenas, personas con discapacidad, que de nuevo, por estas características que están muy claramente mapeadas en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, reciben tratamientos desiguales y condiciones adversas para el ejercicio pleno de todos sus derechos. Además, señaló que también existe la discriminación político-electoral, que se refiere al trato desigual a una persona o un grupo de personas en la faceta activa de votar y en la faceta pasiva de ser elegido. Sin embargo, Betilde Muñoz Pogosian resaltó que en el Perú
se dieron buenas prácticas de inclusión a fin de acortar esta brecha, tales como la gestión intercultural en el registro civil bilingüe administrado por el RENIEC y la plataforma de la OMPE Elige tu local de votación, que permite al elector indicar si presenta alguna discapacidad física, sensorial o intelectual. Hablamos de una histórica aplicación de la cuota para pueblos originarios o pueblos indígenas, que es a nivel subnacional, pero que de algún modo sirve como una buena práctica del tipo de medidas que se pueden considerar para incorporar a pueblos indígenas en la toma de decisiones. Mencionaba al inicio, antes de comenzar, a José Alfredo, la buena práctica de la escuela electoral y de gobernabilidad en la formación de jóvenes y en la formación política de personas indígenas, que van creando los cuadros y van creando el liderazgo para que estas personas puedan insertarse plenamente en la vida democrática y en la toma de decisiones para su propia realidad y también para sus conciudadanos. Y por supuesto la recientemente aprobada ley de paridad en un esquema de 50 y 50 con alternancia, como una muy buena práctica que celebramos muchas de las personas que hacemos seguimiento a estos temas de las medidas de acción afirmativa, como un mecanismo para aumentar la representación de las mujeres en la política, obviamente. Este evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, tiene como objetivo generar un espacio de reflexión en el marco de los 200 años del Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa con su campaña de educación virtual y en esta oportunidad elaboró videos para capacitar a los miembros de mesa. ¿Qué debes hacer como miembro de una mesa de sufragio? Si has sido elegido miembro de mesa a capacitarte, la OMPE ya cuenta con un curso virtual donde te enseñará paso a paso las funciones que deberás cumplir en los comicios. Para instalarte, necesitarás obtener la caja electoral, la cual contiene 3 paquetes que incluyen lapicero, tampón para huella electoral, cinta de embalaje, entre otros. Bienvenida y bienvenido al módulo virtual de capacitación para miembros de mesa que harán uso del sistema de escrutinio automatizado. La OMPE te agradece y felicita por tu apoyo a la democracia de nuestro país. El presidente de mesa deberá contar los hologramas junto a su equipo y el secretario deberá contar la asistencia de los miembros de mesa durante la instalación. Cabe resaltar que todos los miembros de mesa deberán estar a las 7 de la mañana para atender a los ciudadanos más vulnerables ante la COVID-19. Asimismo, deberán contar con todo el protocolo de seguridad establecido. Si eres tercer miembro de mesa, tu primera tarea será rotular la caja electoral vacía como depósito para restos electorales. En algunos distritos de Lima Metropolitana y el Callao, la OMPE implementará el sistema de escrutinio automatizado SEA, en el cual se utilizará una laptop, 2 USB y una impresora para imprimir los resultados del escrutinio. Durante el sufragio, primero votan los miembros de mesa, luego los suplentes y seguidamente los electores, así como también los personeros acreditados. Se podrá votar con el DNI electrónico, el DNI de menor de edad y el DNI caduco. Toda la información deberá ser ingresada en una plataforma electoral SEA. Al finalizar el escrutinio, se pega el cartel de resultado afuera del aula que le tocó. La información del padrón electoral es prioritaria para la planificación de un proceso electoral. Los amigos del RENIEC nos comparten ahora la información de la región Ucayali. ¿Sabías que, según el padrón electoral elaborado por el RENIEC en Ucayali, son 389.889 los peruanos habilitados para votar en las próximas elecciones generales 2021? De ellos, 205.355 son hombres y 184.534 son mujeres. Si bien el padrón electoral se cerró el 11 de abril del 2020, en él están considerados los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el mismo día de las elecciones, y en Ucayali son 10.677 jóvenes que recién están cumpliendo 18 años y votarán en las próximas elecciones generales.
El distrito de Yurúa, en la provincia de Atalaya, cuenta con la menor población electoral con tan solo 1.409 votantes, mientras que el distrito de Callería, en la provincia de Coronel Portillo, posee la mayor población con 128.206 ciudadanos aptos para el sufragio. La provincia de Ucayali, mayor de 70 años, asciende a 20.385 y no están obligados a votar, siendo facultativa su participación en estas elecciones. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre el Museo del Jurado Nacional de Elecciones, que está presentando una muestra virtual sobre la participación política de los jóvenes en nuestro país. Hoy conversamos con el director del Museo Electoral y de la Democracia. Se trata del profesor Miguel Seminario. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días por este espacio que nos permite llegar a la colectividad de ciudadanos y de ciudadanas y de futuros ciudadanos para compartir los contenidos de un espacio que presenta la trayectoria de los jóvenes al interior de la política y la democracia en el mundo. Bien, profesor, coméntenos por favor qué es lo que podrán ver los cibernautas dentro de esta sala Jóvenes Participación Política, dentro del Museo Electoral. Pero esta sala temática aproxima a quienes se acerquen y naveguen para conocer la historia de la democrática sobre sucesos vinculados a los jóvenes en nuestro país. Desde cuándo los jóvenes tienen participación política activa. Y esto lo mostramos a través de documentos, de imágenes y de objetos de bienes culturales tridimensionales que aproximan para hacer este viaje imaginario por la historia de la democracia, teniendo como eje a los jóvenes y a su toma de decisiones y participación en la política, que nos hace conocer sobre las luces y las sombras del ejercicio de la democracia en el Perú. Bien, ¿cómo podemos acceder a esta sala virtual, profesor? Desde la página web del Jurado Nacional de Elecciones hay un link que permite hacer este recorrido desde el lugar en el que nos encontremos. Es un indicador fácil que de inmediato nos ubica en este espacio que ha sido elaborado con todas las tecnologías más recientes que permiten a los cibernautas ingresar a este mundo de la democracia como si estuviesen dentro de una sala presencial. Bien, profesor, hoy se realizará el lanzamiento en horas de la tarde. Por favor, diríjase a las personas que nos están viendo, invítelos a participar de este lanzamiento y también a involucrarse en este museo, en esta sala virtual. Hoy a las 5 de la tarde, por el Facebook del Jurado Nacional de Elecciones, podrán integrarse, toda la colectividad podrá integrarse para estar presente en esta inauguración, en este lanzamiento de esta sala temática virtual sobre la participación de los jóvenes en la política, en la toma de decisiones, y podrán conocer desde cuándo los jóvenes están en este universo. Sabemos que desde el siglo XIX hay jóvenes que se destacan y que tienen presencia en el universo político, y en el siglo XX con mayor razón, y sobre todo considerando que al finalizar la década del 80 del siglo XX se dio un dispositivo legal para que los jóvenes se inscriban en el registro electoral a los 18 años de edad, y allí participaron en las elecciones de la Constituyente, derecho que fue consagrado por la Constitución de 1979 y que mantiene hasta hoy la mayoría de edad a los 18 años. Bien, profesor. Ahora sí podemos hablar un poco de los hitos más importantes en la participación de los jóvenes. Usted ya nos acaba de mencionar uno de ellos, que es la participación de los jóvenes en los procesos electorales a partir de los 18 años. Sin embargo, ¿cuáles son los otros hitos importantes históricos en la historia de nuestro país que tiene como participación los jóvenes? Bueno, quiero recordar que antes la edad para votar en el siglo XIX era 25 años. Y así gradualmente se va bajando hasta 21 años de edad y solo votaban los varones. Por eso es que en las primeras
muestras de la participación política, tenemos solo a varones hasta 1956. De modo que el protagonismo de los jóvenes en la política peruana está cuando mencionamos la generación de jóvenes del centenario de la independencia, está llena esta fase solo de nombres masculinos, no por exclusión, sino porque la política solo tenía espacio para los varones letrados en ese momento. Y esta generación del centenario, estos jóvenes de ese momento, son mentes reflexivas que hacen, por ejemplo, entender a la colectividad nacional el peso que tenía la población andina, la población nuestra, nativa, a través de ese indigenismo que es propiciado por intelectuales jóvenes como José Carlos Mariátegui, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, Víctor Raúl Valle de la Torre, y otros pensadores peruanos que ingresan y participan en política tempranamente. De modo que así, como en ese hito histórico, hay participaciones sucesivas y protagonistas dentro de los más jóvenes que han apostado por la democracia y han aportado para consolidar el sistema democrático en nuestro país. Bien, profesor, bastante interesante lo que usted precisa. Y si traemos la historia al momento de hoy, este también es un momento histórico, estas elecciones generales 2021, puesto que el padrón electoral está conformado por una gran cantidad de jóvenes y serían ellos quienes tomarían la decisión precisamente en este proceso electoral. Es por esa razón que el Museo Electoral se interesa en evidenciar la participación política de los jóvenes, profesor. Sí, queremos compartir con la ciudadanía en general esta muestra de entusiasmo que nos hace conocer que los jóvenes han estado siempre presentes, no solo en este proceso electoral del bicentenario, porque como se acaba de mencionar, este año de elecciones generales, los jóvenes tienen una participación muy activa. Es un gran porcentaje, no solamente numérico, sino un gran porcentaje de responsabilidad para elegir a quienes marcarán esta senda del bicentenario. De manera que es muy grato para el Jurado Nacional de Elecciones presentar esta sala de jóvenes y participación política que lleva este mensaje de cómo los jóvenes son una potencia que puede contribuir al fortalecimiento de la democracia en el Perú. Bien, excelente. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente hoy en la tarde nos reencontraremos en este lanzamiento de la sala virtual sobre la participación política de los jóvenes. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, amigos, esa es la información que nosotros tenemos del Museo del JNE. Recordemos que por la coyuntura este no está abriendo de manera física, presencial. Sin embargo, han habilitado ya desde hace muchos meses atrás el museo de manera virtual. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos. No se muevan. Bien, amigos, estamos conectados con nuestros amigos del Seguro Integral de Salud que nos informan sobre sus principales actividades a nivel nacional. Hoy les hablaremos sobre la importancia de contar con un seguro de salud. Más información en la siguiente nota. ¿Por qué debo tener un seguro de salud? Contar con un seguro de salud para ti y tu familia les garantiza la cobertura financiera en el tratamiento médico de una enfermedad o la atención por emergencia ante un accidente o por cualquier eventualidad que ponga en riesgo sus vidas, brindándoles de esa manera una tranquilidad económica. La YAFA Seguro Integral de Salud brinda 5 planes de seguros a las personas que no cuentan con un seguro, como el SIS gratuito, SIS para todos, SIS independiente, SIS emprendedor y SIS microempresas. Todos acordes a las necesidades de la población y que cubren el tratamiento contra la COVID-19. Afíliate hoy al SIS a través de nuestro aplicativo móvil SIS Asegúrate Infórmate, de una manera rápida, sin salir de casa y desde cualquier parte del país. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp
941-986-682, llamando al teléfono 514-5555 opción 1 o escribiéndonos a nuestro correo electrónico cis@cis.gov.p. Para mayor información te invitamos a visitar nuestro portal web www.gov.p/cis y nuestras redes sociales. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. ¿Sabías que tenemos planes de seguro que cubren trasplantes de órganos y tejidos a los asegurados del CIS que lo necesiten? Entérate más en la siguiente nota. La YAFA Seguro Integral de Salud, CIS, ha financiado alrededor de 560 trasplantes de órganos y tejidos a los que se sometieron gratuitamente sus asegurados que requirieron de estas operaciones de alta cirugía durante el año 2020. Y fueron realizados en institutos especializados y hospitales de alta complejidad de Lima y algunas regiones del país. Los principales trasplantes fueron de médula ósea 165, córnea 129, riñón 106 e hígado 47. También se realizaron intervenciones quirúrgicas para trasplantar corazón, pulmón, hueso, piel, entre otros órganos y tejidos. Recuerda que los planes de seguro CIS gratuito, CIS independiente y CIS emprendedor cubren integralmente los trasplantes desde las atenciones por hospitalización, consultas médicas, medicamentos, exámenes de apoyo, procedimientos clínicos y terapéuticos, transfusiones sanguíneas, tratamiento de complicaciones, control ambulatorio post-trasplante, entre otros. Afíliate hoy al CIS a través de nuestros canales de atención, WhatsApp 941-986-682, teléfono 514-5555 opción 1 o al correo electrónico cis@cis.gov.p. Para mayor información te invitamos a visitar nuestro portal web www.gov.p/cis y nuestras redes sociales. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Bien, ahora nos enlazamos con los amigos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y su microinformativo nacional. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es jueves 4 de marzo del 2021. Estas son las principales noticias. La Premier Violeta Bermúdez informó que en sesión de Consejo de Ministros se ha aprobado el decreto de urgencia sobre el financiamiento del bono 600 para las 14 provincias que fueron consideradas en riesgo extremo el pasado 1 de marzo. En lo relativo al apoyo a las familias, hemos aprobado el decreto de urgencia sobre el financiamiento del bono 600 para las 14 provincias en riesgo extremo declaradas como tales a partir del 1 de marzo. Asimismo, hemos aprobado el Decreto Supremo que plantea modificaciones al Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos. Con ello, daremos un mejor soporte a las familias en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, indicó que se ha incorporado 35 millones de soles para fortalecer la alimentación de las poblaciones vulnerables. En Piura, el programa Jaliwarma ha iniciado la verificación de los productos en cada uno de los almacenes de los proveedores adjudicados para brindar el servicio alimentario. Más de 329.000 escolares consumirán estos alimentos. Paola Cruz, jefa de la Unidad Territorial Piura de Jaliwarma, nos brinda más información. Verificación de los productos que serán consumidos por 329.449 escolares para garantizar la calidad e inocuidad de los productos que serán distribuidos a las instituciones educativas públicas usuarias. La primera entrega en la región iniciará el 3 de marzo y culminará el 12 de ese mismo mes.
En Loreto, en la frontera con Colombia, más de 180 familias nativas de los pueblos indígenas que viven en la cuenca del río Putumayo iniciaron la reforestación con árboles de la especie denominado palo rosa. Para el desarrollo de este proyecto, las familias nativas están recibiendo talleres en el tambo remanso del programa País. Madeleine Ramos, monitora del programa en esta región, nos brinda más detalles. Pobladores de la comunidad nativa de Mariricay y de lenguas originarias como Bora, Quichua y Murui quieren contribuir al desarrollo de sus comunidades, mejorar su calidad de vida. Se espera que puedan plantar los árboles de palo rosa en al menos 45 hectáreas en una primera etapa. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bien amigos, vamos con más información y en este contexto de la pandemia y de necesidades familiares por conseguir balones de oxígeno, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior llevó a cabo un operativo interviniendo en el Callao a un trabajador de la Fiscalía. Este y otros acusados ofrecían el metro cúbico de oxígeno a 120 soles, mientras que el balón de 10 metros cúbicos era ofrecido a precios que oscilaban entre los 1.200 soles. Según la policía, los detenidos vendían oxígeno de uso industrial como si fuera medicinal y el lugar no contaba con licencia para la venta, almacenamiento o distribución de balones de oxígeno medicinal. Increíble realmente lo que sucede en medio de la pandemia. Bien amigos, tenemos las 5 noticias oficiales más importantes del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Adelante. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El primer lote de 50.000 vacunas del laboratorio Pfizer ya se encuentra en nuestro país. Con este primer lote, que llegó procedente de Ámsterdam, proseguirá el proceso de inmunización de la primera línea con 2 vacunas distintas. Con estas vacunas Pfizer se vacunará a los adultos mayores. Se hará en simultáneo con el personal de primera línea de atención contra el COVID-19, que lo integra la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Por su parte, el MINSA lanzará esta semana un aplicativo de autorregistro para que las personas adultas mayores conozcan si están incluidas en el padrón de la siguiente fase de vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Educación y Finanzas anunció mediante 2 decretos de urgencia que las empresas acogidas a los programas Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial para la MIPE tienen plazo hasta el 15 de julio del presente año para solicitar la reprogramación de los pagos, lo que beneficiará fundamentalmente a las microempresas. En ambos casos, la reprogramación implica un nuevo cronograma de pago con un plazo máximo de 12 meses de periodo de gracia, tiempo en el cual se pagará intereses y las comisiones correspondientes. Atención a los vecinos del Cercado de Lima, porque mañana viernes 5 de marzo los visita el mercado móvil desde las 7:30 de la mañana hasta el mediodía. Será en la losa deportiva El Planeta, altura de la cuadra 16 del Jirón Huancarqui. Se han dispuesto 15 toneladas de alimentos saludables a precios bajos. Ya se puede visitar Chanchán. El complejo arqueológico reabre sus puertas desde mañana. Los visitantes podrán ingresar por la parte norte del conjunto amurallado Nik-An, donde conocerán los patios ceremoniales, los corredores de peces, el sector de audiencias, el huachaque, la zona funeraria, entre otros. El acceso será en grupos de 10 personas más un guía de turismo. Al museo solo ingresarán 5 visitantes con guía. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olvide de visitar andina.p. Momento de nuestro bloque internacional. En El Salvador, la Organización de Estados Americanos detecta la polarización e irrespeto de las leyes en los comicios del pasado 28 de febrero. Veamos los detalles. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos lamentó que los comicios legislativos y municipales del domingo se dieran en un ambiente de polarización y de incumplimiento de las leyes.
La etapa anterior a los comicios estuvo caracterizada por un ambiente de enfrentamiento y polarización que excedió la rivalidad habitual en una contienda política, aseguró la OEA. La misión de la Organización de Estados Americanos asegura que constató ataques verbales entre figuras partidarias y en algunos casos la agresividad llegó a la violencia física. La misión recibió una queja generalizada del uso de recursos públicos con el fin de incidir en la voluntad del elector con la entrega de asistencias varias en un contexto de adversidad económica producto de la pandemia por la COVID-19. La OEA advierte que la institucionalidad democrática demanda una rigurosa separación entre el Estado y las organizaciones políticas. Bien amigos, nosotros tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Recuerde que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados al ente electoral. Los dejamos con imágenes de Paracas. Permiso.